En el diccionario esotérico, en este momento les voy a hablar qué es un parapsicólogo. Porque si yo les preguntara, ¿qué es lo primero que se les viene cuando piensan que es un parapsicólogo? Y piensan en una persona que, no sé, lee cartas, te puede adivinar cosas, puede ver el futuro. Y es un término que mal emplearon ellos, los que son psíquicos o tienen facultades extrasensoriales, al ponerse o titularse a sí mismos parapsicólogos. Porque en sí, un parapsicólogo, para que se entienda, es una persona o son personas, en este caso son personas racionales, intelectuales o científicos o estudiosos que se enfocaron a estudiar el comportamiento anómalo o conductas de las personas que decían que podían ver el futuro, que telepatía, que podían tener telequinesis, piroquinesis, precognición o que eran clarividentes. El parapsicólogo, a diferencia del psicólogo que estudia la conducta humana y el pensamiento y todo ese tipo de cosas, el parapsicólogo estudiaba los fenómenos que se salían del contexto habitual o normal cuando estas que les acabé de mencionar. Entonces, en sí, el parapsicólogo es una persona intelectual o racional o un investigador de todos estos fenómenos. También estudiaban lo que eran las psicofonías, lo que eran los fenómenos como los fantasmas. Investigaba a las personas que decían que tenían reencarnaciones o que recordaban sus vidas pasadas. Esto es lo que realmente es un parapsicólogo. Pero como lo estaban investigando los hombres de ciencia, lo que hicieron las personas que eran psíquicos, leían cartas, esferas de cristal, ese tipo de cosas, se utilizaron el título de parapsicólogo para darse un realce, porque sentían que estaban teniendo un plus, un calificativo que los apoyaba la ciencia, porque ya la ciencia estaba volteando a verlos. Eso fue en la década de los 70s y lo que era el estudio de la parapsicología. Pero el estudio de la parapsicología se dividió en dos. Los que estudiaban esto o eran los investigadores o los parapsicólogos, porque un parapsicólogo es un investigador en sí, se enfocaban un grupo en desmentir, en este caso a los charlatanes, cuando les hacían pruebas para ver si podían adivinar qué número cargaban, o antes de mostrarles una libreta y abrir y qué tenía escrito, qué tenía dibujado, les preguntaban qué tenemos aquí escrito o dibujado. Y así muchos charlatanes de la época fueron cayendo poco a poco. Y otra parte de los estudios de la parapsicología se enfocaron en este caso en el área de militar o de la investigación, o como se podría decir, de un espionaje, en el cual utilizaban clarividentes para poder enfocarse a estudiar todos los avances que estaban teniendo en cuanto a tecnología o otros sucesos, otros países. Para eso empezaron a hacer, o se dividió la parapsicología, para desmentir a lo cual es lo que usualmente la gente conoce la parapsicología como pseudociencia, porque obviamente no podían reproducir este tipo de sucesos de las personas. Y cuando los parapsicólogos encontraban verdaderas personas que tenían facultades, las hacían o las reclutaban para, en este caso, la milicia. En ese hay un documental que vi como hace 8 años o 10 años, sí, como unos 8 años o 10 años, acerca del espionaje. En este caso hablaban sobre espías que en este caso tenían facultades extrasensoriales. Ellos le decían visión remota, y estos eran los que ocupaban para este tipo de cosas. Pero en sí eso es un parapsicólogo, un investigador de estos sucesos anómalos, o estos como para psicofonías, fantasmas o facultades extrasensoriales que tenían las personas, y cómo es que se dan y cómo tratar de reproducirlas en uno mismo o en otras personas en base a estudios controlados.